pregunta. Voy a agregar entonces una nueva pregunta. En este caso voy a elegir una pregunta de emparejamiento, ¿sí? Yo los invito a revisar el resto de las preguntas, como les digo, y que cada uno vaya viendo si se adaptan o no a su forma de evaluar. La pregunta calculada acá les dice, les permite armar una especie de fórmula, hay toda, digamos, una ayuda ahí disponible para que podamos usar variables y demás en este tipo de cálculos. Bueno, aquellos que tengan alguna materia de cálculo pueden evaluar si les sirve o si en esos casos es preferible tomar un examen de tipo de tarea, como tenemos en el otro instructivo, y en ese caso que el alumno responda, digamos, a mano en un documento aparte. Ensayo es parecido, porque también ensayo en realidad lo que hace es pedirme directamente una respuesta, ya no de una palabra, digamos, a evaluar, sino un escrito, pero en ese caso fíjense que ya me lo aclara acá, que no es posible en ese caso que el sistema lo evalúe automáticamente, o sea, va a necesitar una calificación manual. En ese caso también tal vez sugiero más utilizar el otro modelo de examen, el de tarea, que se adapta mejor a ese tipo de pregunta. Vamos a usar nosotros emparejamiento, ¿sí? Emparejamiento, también vamos a elegir acá, bueno, vamos a volver a trabajar con las capitales, y entonces en este caso el enunciado va a ser los países con sus capitales. Los países con sus capitales, ¿sí? ¿Cuánto vale esta pregunta? 2, ¿sí? Es la quinta, con eso voy a llegar al 10, ¿sí? Barajar acá lo que hace es mezclarlas, cuando muestra las opciones. Y entonces, pregunta número 1, por ejemplo. Bueno, Perú. ¿Cuál es la respuesta? Lima, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta 2? Chile. Chile, la respuesta correcta es Santiago. Pregunta 3. Colombia. Bogotá. Bien. Podría elegir más y poner mayor cantidad o dejarlo con esas opciones. A partir de ahí, como siempre, guardamos los cambios. Y entonces fíjense que ahora ya tengo mis 5 preguntas con mi calificación máxima 10 y el total de las calificaciones que aportan cada una de mis preguntas también da 10. Por lo tanto, yo podría decir que tengo mi cuestionario completo. Vamos a guardar todas las opciones y ya tenemos nuestro cuestionario listo. Si nosotros volvemos ahora al examen que teníamos, fíjense que donde antes nos decía la opción de que no teníamos preguntas y que teníamos que agregarlas, ahora directamente me sale una opción para previsualizar el cuestionario, ¿sí? Esto lo puede usar el docente para ir mirando cómo está quedando el formulario o cómo quedó si ya lo definió por completo. En este caso, fíjense que lo mismo le va a pasar al alumno cuando va a empezar el cuestionario, le va a decir cuál es el tiempo que tiene para hacerlo. El cuestionario tiene un tiempo límite de 15 minutos, el tiempo empieza a contar desde el momento en el que inicie su intento y debe presentarlo antes de que el tiempo termine. Empieza ahora, comenzar intento. Fíjense que en este caso entonces esto es lo que se va a encontrar el alumno cuando empiece a responder el cuestionario. Acá le está marcando que tiene 5 preguntas por responder, ¿sí? Puede terminar él en cualquier momento, si no quisiera responder, por ejemplo, o ir pasando todas las preguntas, y acá el sistema le va informando cuál es el tiempo restante a partir de ese que nosotros configuramos como tiempo límite, ¿sí? Cuando queden los últimos minutos se los va a poner incluso en rojo, cosa de que le llame la atención, ¿sí? Bien. Primer pregunta, entonces, así lo va a ver el alumno, le indica cuál es el puntaje que tiene, ¿sí? Y acá tenemos la pregunta, ¿cuál es el país con mayor superficie de América Latina? Bueno, seleccione una. Bueno, entonces nosotros acá vamos a elegir Brasil. Vamos a ir a la siguiente página, ¿sí?
Entonces, pregunta número 2. La moneda utilizada en Brasil se denomina peso brasilero. ¿Esto es verdadero o falso? Bueno, vamos a hacer de cuenta que el alumno responde verdadero. Siguiente. ¿Sí? El alumno aquí puede ir respondiendo las preguntas, ¿sí? Que no tiene ningún tipo de retroalimentación de si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Hasta que no termine y envíe ese formulario, no va a saber si sus respuestas son o no las correctas. ¿Cuál es la capital de Uruguay? Bueno, Montevideo. ¿Sí? Vamos a probar lo de las mayúsculas y las minúsculas, que como habíamos visto, vamos a escribirlo con minúscula. Nosotros lo habíamos configurado con mayúscula. Vamos a darle siguiente. ¿Cuál es la población de Argentina según el último censo? Bueno, entonces, acá habíamos dicho que podemos probar lo del aproximado, como habíamos dicho. Bueno, 44 millones. No es el número que habíamos puesto como respuesta correcta, sino un número que estaba dentro del margen permitido de error. Bien, damos siguiente. Y esta es la pregunta que habíamos elegido para unir. Entonces, me aparecen los 3 países y un desplegable donde me aparecen todas las opciones posibles de capitales. Yo tenía que unir los países con sus capitales, entonces Perú, bueno, vamos a hacer de cuenta que el alumno aquí comete un error. Chile lo pone bien y Colombia mezcló Perú con Colombia. Perfecto. Acá, como es la última pregunta, va a decirle terminar el intento. Acá le muestra un resumen al alumno, respuesta guardada, respuesta guardada, respuesta guardada, ¿sí? Y bueno, le dice cuál es el tiempo que todavía tiene disponible. Si el alumno considera que ya no tiene nada por revisar, le va a dar enviar a todo y terminar. Bueno, le aclara que una vez que haga el envío ya no puede volver atrás, es el único intento que tiene para resolver, por lo tanto, una vez que le da enviar, ya no hay reclamo ni puede volver. Una vez que le da enviar, entonces el sistema le va a hacer la corrección automática de este cuestionario, ¿sí? Le dice que empleó 3 minutos 11 segundos para responderlo. Esto lo pueden usar ustedes para ajustar el límite de tiempo que permiten, ¿sí? Darse cuenta que por ahí si habíamos configurado 15 minutos era demasiado, tal vez con 3 minutos, con 5 minutos alcanzaba para responder este cuestionario. Ustedes jueguen un poquito con eso en función de las preguntas y el tipo de respuestas que configuren. ¿Cuál fue la nota que obtuvo este alumno? Bueno, obtuvo un 6,67 de 10 que se podía sacar. Respondió el 67% bien de las preguntas. ¿Cómo es esto? Bueno, en el caso de la pregunta 1 respondió correctamente, ¿sí? Y entonces obtuvo 2 puntos sobre 2 que valía la pregunta. La respuesta correcta era Brasil, ¿sí? En el caso de la pregunta 2, ¿sí? La moneda utilizada en Brasil se denomina peso brasilero, el alumno contestó verdadero y esto era incorrecto. Se la marca como incorrecta y por lo tanto puntuó 0 sobre los 2 puntos que valía esta pregunta. La respuesta correcta era falso. ¿Cuál es la capital de Uruguay? Fíjense que el alumno respondió todo en minúscula, nosotros lo habíamos escrito con la M mayúscula y sin embargo, como habíamos dicho que no considerara la diferencia entre mayúsculas y minúsculas, el sistema lo corrigió correctamente y le otorgó al alumno los 2 puntos que valía esta pregunta. Y bueno, la respuesta correcta era Montevideo, ¿sí? La pregunta 4, ¿cuál es la población de Argentina según el último censo? Bueno, correcto, lo que el alumno respondió estaba dentro del margen de error, así que por más que no puso el número exactamente que nosotros habíamos establecido como respuesta, al estar dentro del margen de error se considera una respuesta correcta y obtuvo los 2 puntos que valía la pregunta. Y le aclaramos que la respuesta correcta en realidad era 44.258.365. Por último, la pregunta número 5, la de unir los países con sus capitales. En este caso, de las 3 opciones que nosotros habíamos establecido, el alumno respondió solamente una bien y por lo tanto, de los 2 puntos que estaban en juego, obtuvo 0,67, que sería la tercera parte de esta pregunta. Por lo tanto, respuesta parcialmente correcta, ha seleccionado correctamente una de las 3. La respuesta correcta era Perú con Lima, Chile con Santiago y Colombia con Bogotá.
¿sí? Y a partir de ahí finaliza la revisión y esto es lo que el alumno va a ver en el caso de haber terminado con su examen, ¿sí? Cuál fue la calificación que obtuvo, y si quiere en revisión puede volver a ver pregunta por pregunta qué fue lo que ocurrió, ¿sí? En el caso del docente, ¿sí? Si quiere ver posteriormente, digamos, a que todos los alumnos realicen el examen, cómo fueron las calificaciones de cada alumno, tiene que venir acá al área de calificaciones, en donde va a tener de cada uno de los alumnos, bueno, en este caso teníamos un parcial definido como una tarea, que era el otro video que habíamos armado, y en este caso el cuestionario sería el parcial número 2. Todavía de los alumnos reales ninguno lo respondió, ¿sí? Si nosotros, si alguno lo hubiese respondido, acá nos aparecería qué porcentaje cada uno de ellos respondió. Si vamos al examen parcial, ahí nos va a dar, ¿sí? En este caso no hay ninguno que lo haya respondido, sino acá veríamos cada uno de los alumnos cuál es el puntaje que obtuvo y podríamos revisar en cada uno de ellos cuáles fueron las respuestas que respondieron bien y cuáles las que hicieron mal, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa me preguntan, como siempre, en la dirección de email de informática@frtl.utn.edu.ar. Gracias.